o algo desagradable. Ujú. Toda conducta expresa algo, correcto. Toda conducta logra expresar algo. Es muy, muy principal. Y eso tiene que ver justo con lo que vamos a ver ahora, ¿no? Es decir, toda conducta, Mayra nos comenta y perdón, dice, pero en niños podemos mejorar la conducta que tienen, pero es depende del entorno del niño, del donde vivir, cómo es la familia, o quizá aprendiendo familiar. Sí, de hecho que sí. Pero también hay que entender que el hecho que vea una familia o un entorno familiar donde no es nada prudente, no es nada agradable, tampoco podemos dejarlo ahí. Significa también entrenarlo, en este caso, al niño, más que todo al adolescente. Entonces, si hablamos de funcionalidad, ¿quién se entiende por la palabra disfuncional? Que lo veo muy, es una palabra muy coloquial en los psicólogos y está ingresando también en la parte pedagógica y me preocupa, ¿no? ¿Qué es una conducta disfuncional? Si alguien nos quiera comentar por ahí. ¿Alguien tiene conocimiento algo referente a ello? ¿Cuál es la temática, ¿no? De la palabra disfuncional? ¿Qué genera Nos comenta conflictos? por aquí. Ajá, Ya, ¿qué ahora genera? dígame una conducta disfuncional. No tanto la definición, una conducta disfuncional. Como para yo o usted decir, esa conducta es disfuncional. A ver, golpear a alguien, ¿ya? Aunque no me dicen todavía con qué, me dicen golpear, no me dicen con algo en específico. Hogares de diferentes emocionales y costumbres. Hogares de diferentes emociones y costumbres diarias. Golpear a alguien. A ver, alguien más, aparte de ese ejemplo que está bien. Dice, una a una grita sin permiso de hablar a la maestra. A una grita. Agresividad, no, la agresividad no es una conducta. Yo hablo de una conducta, no de una etiqueta, no de un nombre, ¿no? Buscamos una conducta. Nos dicen por Facebook desobediencia. La desobediencia tampoco es una conducta. Es el nombre a algo. Por ejemplo, llegó tarde al aula X. Ya, eso es desobediente. Pero ese es el nombre que le ponemos. Pero la conducta es llegó tarde al aula tal. Molestar tampoco es una conducta. Eso, una etiqueta. Molestar cómo. Ah, le pellizcó a su hermano. Ah, eso, pues ahora cambia las cosas, ¿no? Ahora hablamos de una conducta. Tirar, los útiles. Ahora estoy empezando a entenderlos. Gritar de repente, aunque nada grita de la nada, pero bueno, observar mediante la revisión del ser humano, incluyendo movimientos físicos, lenguaje y procesos mentales. Agresión tampoco es una conducta. Consumo de sustancias tampoco es una conducta. Bueno, no voy a entrar en detalle porque vamos a pasar mucho tiempo. Falta de atención tampoco es una conducta. No respetar los acuerdos tampoco es una conducta. Maltrato físico y psicológico tampoco lo es. Aventar objetos sí lo es. No es autónomo, tampoco no es una conducta, ¿no? Pero vamos a pasar acá a pasar de tiempo. Entonces, quiero que entendamos que vamos a la conducta, no al nombre de la conducta, ¿no? Cuando el niño no logra relacionarse, tampoco es una conducta. El niño se aísla o se separa o se aleja frente a los compañeros. Esa es una conducta. Subirse a la mesa, correcto. Genial, Ana. Estamos entendiéndolo. Ahora, conducta es una acción que realiza el niño. Ajá, funcional no es reemplazo de conducta de varios ámbitos. Disfuncional no se cumple un proceso de manera. Listo. Primero aquí, para quedarnos con la sensación de aprender más. Yo lo hago con la sensación de aprender más, ojo. A ver, toda conducta es funcional, ¿vale? Toda conducta es funcional. Toda conducta. No hay conductas disfuncionales. Toda conducta es funcional. ¿Cómo es así? ¿Un berrinche es funcional? ¿Es funcional? Sí. ¿Golpear es funcional? Es funcional. O sea, toda conducta que emite un niño, un adolescente o una niña es funcional.
La famosa palabra disfuncional es una palabra agregada para etiquetar conductas. Aventar juguetes o destruirlos o romperlos o quemarlos es funcional. Ahora, yo, por ejemplo, puedo hacer una pregunta acá muy concreta, teniendo en cuenta lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Aventar juguetes cuando es un berrinche es funcional, toda conducta es funcional, la sea de un niño, de un adolescente, de un adulto. Por ejemplo, si acá yo veo, hay una persona que se llama Flor Rivera, ¿vale? Y yo puedo decir, es una conducta disfuncional porque no prendió la cámara. Solo porque no prendió la cámara. Pero yo pregunto, no es disfuncional, es funcional. ¿Saben por qué? Porque Flor tiene una función porque no prende la cámara. Y eso no lo voy a interpretar, lo voy a preguntar. Flor, ¿por qué no prendes la cámara? Y justo acaba de reírse por ahí. Escríbelo o abre tu audio, como quieras. ¿Por qué no prendes la cámara? No vais a decir es que no nos ha dicho. Pero para ti, ¿por qué no prenderías o no prendiste la cámara? Flor, ¿estás por ahí? Creo que vamos a entender esta parte. No hay Flor. Se fue Flor. No, ella nos escribió en el chat. Ah, no tiene acceso, Dice, dice. excelente, excelente. Vamos a Ey, darle, vamos a darle el acceso para que lo pueda entonces ella hablar. ajá. Es que Sí. había dos flores. Ah, Listo, Flor. Flor Rivera. Sí, Sí. hola, gracias. Les saluda Flor Rivera de Honduras, Adelante. Saludos desde Perú. ¿Por qué no prendes sí, la cámara, Flor? porque justamente estoy saliendo de mi trabajo ahorita, ya voy en el carro y voy escuchando. Ahí está, gracias, Flor. Ahí está. Tiene una función. ¿Por qué no prende la cámara? Tiene una función. Porque está manejando, porque está ocupada, porque está en la calle y muchas cosas más. Pero ¿qué podría decir yo siendo otra persona que no entiendo esto? Ah, es que ella es tímida, no le gusta prender la cámara, no le agrada prender la cámara, es vergonzosa y puedo comenzar a poner un conjunto de etiquetas. Y lo mismo sucede en los niños. Si el niño golpea a alguien, es agresivo, es violento, tiene problemas psicológicos, tiene problemas emocionales, le voy poniendo un conjunto de etiquetas. Cuando lo que necesito, más que ponerle una etiqueta o un nombre a lo que hace, necesito explicar y entender que lo que está haciendo es una función. O sea, el ser humano, hablamos de niño, y gritar es alguna razón, como bien lo dice aquí, hay alguna razón, hay un motivo, hay un propósito, hay una función. En conclusión, toda función, o perdón, toda conducta es funcional porque cumple una función, un propósito de ser. Aquí, en realidad, no hay conductas que se hagan de la nada, pero a veces no, de la nada gritó, de la nada lloró, de la nada está triste. No, 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 no hay de la nada. Otra cosa es que no observemos la conducta externa o tampoco logremos observar la conducta privada. Por ejemplo, yo estoy aquí hablando y de pronto me pongo a llorar, pero de la nada el psicólogo lloró. No de la nada. Acabo de recordar algo. Y lo acabo de recordar porque acabo de ver una imagen, ¿no? Acabo de escuchar un sonido, pero acabo de tener un contacto con algo, pero a través de una relación o interacción a nivel interna y eso ha generado esta conducta. Toda conducta es funcional, toda conducta es explicable y toda conducta cumple un propósito como tal y es por ello que es mayormente a lo que vamos es modificable. Pregunto, ¿es maravilloso modificar comportamientos? Sí. Y ya no seríamos solo psicólogos ni tampoco maestros. Nos convertimos en modificadores de conducta, de acuerdo a la literatura o al texto de modificación de conducta. Entonces, y en niños y adolescentes, más en niños, es más fácil modificar comportamientos o conductas.
aunque parece difícil, pero es mucho más fácil, porque se usan estrategias y herramientas. Eso es importante, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, que nos vamos con el tiempo. Ah, y si pueden prender sus camaritas, genial, ¿ah? Genial. Quiero conocerlos. Algunos me van a ver hoy día y nunca más me van a ver, o sea, por hoy día. Algunos me van a ver en otro programa y genial, ¿no? La interacción es muy buena, muy buena. ¿Cuándo diseñar un programa? Sí, hay que diseñar programas. Modificar conductas para modificar la conducta no se hace un acuerdo solamente, no es una consejería, no es una organización, no es solo hablarle bonito. No, hay una intervención a través de un programa. Un programa donde se va a medir resultados gráficos en el tiempo y vas a poder visualizar cuánto has avanzado, cuánto has disminuido, porque las conductas disminuyen, pero para que disminuyen o puedan disminuir, tienes que generar no solo un enfoque cualitativo, también cuantitativo de registros, ¿no? Entonces, eh, las conductas para disminuir no disminuyen de un día para otro. A veces queremos hacer eso también. Los padres quieren que sus hijos, entre comillas, se porten bien bajo ese término de un día para otro. El maestro quiere que se porte bien de un día para otro, pero quiere que se porte bien a partir de qué? ¿De un consejo? ¿De una orientación? ¿De una regla? No. Tiene que aplicarse un programa en particular específico y personalizado para un niño o para un grupo de niños que queramos lograr con ellos. Pero si no lo hacemos bajo un fundamento, no vamos a lograrlo. Vamos a disminuir a nivel de manera así rápida, de repente efímera. Como maestro debemos dar confianza, afecto para poder dialogar al niño, a que el niño pueda explicar lo que siente. Exacto. Esto de la confianza, la motivación, la empatía del docente, ese es complemento para el programa, ¿no? Algunos saben el programa muy bien, pero no tienen ese lado de empatía, ¿no? Ese lado de motivación, de dinamismo. Entonces ahí es donde no funciona. O lo contrario, la persona es muy motivadora, muy alegre, pero no tiene ese programa, ese fundamento. Entonces es tener el equilibrio de ambos. Entonces, en un problema comportamental en el aula, la primera pregunta crucial es si se debe diseñar una intervención para tratarlo. ¿Cuándo voy a aplicar un programa? ¿Cuándo debería aplicar un programa? ¿Cuándo yo sé que esta conducta es un problema? ¿No? Pero aparte de ser también el aporte de los padres, claro, de los padres, de hecho, los padres van a tener un punto fundamental. Pero vuelvo a repetir, ¿cuándo hay que intervenir en un problema de conducta? Cuando la conducta está siendo muy frecuente. Cuando la conducta es frecuente, vamos a intervenir. Vamos a realizar el programa a nivel de frecuencia. A veces queremos intervenir cuando el nivel de frecuencia pues es bajo, es bajo. Esta decisión se toma considerando la naturaleza de la complejidad y la gravedad del problema específico que presenta el alumno. Entonces vamos a ver de cuánto está afectando al niño, al alumno, este problema. Por ejemplo, morderse las uñas. Demasiado. Está afectando al niño, porque no solo es un día, ya está sucediendo 3 meses. Es un problema de conducta, ¿no? El que llegue tarde, bueno, no hay problema, pero está llegando tarde siempre. El que golpea a su compañero, bueno, algo tuvo que pasar para que golpee, pero siempre lo golpea. O golpea a otros compañeros. Ahí. Cuando la conducta es repetitiva, constante, ahí es donde debemos intervenir. El profesional de modificación de conducta, estrecha colaboración, aquí está justo lo que decía Mayra, Alexandra, justo con los docentes o los profesores o los padres de familia o los mediadores serán responsables de llevar a cabo esa intervención. Acá no lo podemos hacer de manera individual, por más que nos gustaría. ¿Va a haber resultados? Va a haber resultados, pero van a ser muy, muy, muy bajos, ¿no? Y eso tampoco es fiable.
Eh, Pasos para diseñar y aplicar un programa de disminución de conductas, ¿no? Algunos pasos. Decidir si debe diseñar intervención, evaluar la necesidad y la viabilidad del programa. O sea, primero hay que evaluar, pues. Hay que evaluar el contexto en el cual vamos a aplicar ese programa para poder llevarlo a, o ejecutarlo, ¿no? O sea, después de una evaluación. La evaluación no solo lo hacemos con el niño, lo hacemos también directamente con los padres. ¿Qué, qué pasa o cómo trabajamos la intervención en niños de inicial, por ejemplo? Problemas de conducta a nivel inicial. ¿Cómo creen que se hace en ese lado? No, a ver, los que acá son de inicial, seguramente acá hay algunos de inicial. En inicial es muy diferente en primaria como en secundaria. ¿Alguien quiere comentar ello? Si quieren participar con el audio, nos levantan la manito virtual para activarle. Sí. Pero mientras eso, igual vamos avanzando. La segunda parte es la selección y ejecutar un procedimiento de evaluación. Esto implica información. O sea, la información tenemos que nosotros enfocarnos bastante y en detalle, sobre todo, sobre la conducta problema. ¿Y con quién lo vamos a dialogar exclusivamente? Lo vamos a dialogar con los padres, con los padres. Pero los padres son los primeros con los cuales vamos a tener que enfocarnos muchísimo en inicial y en general también como una forma de entrevista para ver en detalle este problema de conducta que tiene, registrando su frecuencia, su intensidad, la duración, los antecedentes, o sea, qué ocurre antes de esto, qué consecuencias trae, ¿no? O lo que ocurre después. Entonces, es fundamental entender a lo que dije anterior, la función de la conducta. Si no logramos entender la función de la conducta, hagamos lo que hagamos, no vamos a poder modificarlo. Vamos a calmar, vamos a disminuir, pero no vamos a lograr como tal. Entonces, hay una parte de las clases donde se habla de esto, del análisis funcional de la conducta, de analizar el comportamiento y lograr explicarla a partir de cuál es la función de esta conducta en particular, qué función cumple esta conducta, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la conducta? ¿No? Entonces, cuán importante es ello. Vamos más allá de la etiqueta, más allá de un diagnóstico, más allá de un tema de ponerle un nombre. Es fácil decirle al niño es inquieto, el niño golpea, pero ¿sabes por qué golpea? Yo pregunto, cuando los niños hacen comportamientos que no son agradables, ¿por qué decimos, qué es lo que dicen los psicólogos, el por qué lo hacen? ¿Han percatado de eso? Seamos muy hábiles en esta explicación. Pero ¿qué es lo que dicen la mayoría de psicólogos frente a estos comportamientos y por qué lo hacen? Por ejemplo, voy a poner un caso hipotético. El niño José de 8 años golpea a su amigo en aula con un cuaderno consecutivamente, pues 3 veces al día, en toda la semana, o sea, casi todos los días. Entonces, la pregunta es, ¿qué explicarían los psicólogos? ¿Por qué lo hace? ¿Basado en qué?
¿Cuál es la explicación más común? Modelos, ahí es una, ¿no? Señores, que su hijo hay en su casa hay modelos que usted observa y pues repite lo mismo, ya. Porque le cuesta hablar de sus sentimientos, porque tiene baja autoestima, porque no tiene control emocional. ¿Qué más? Ah, por imitación. Y comienza a explicar un conjunto de temas, por su forma de expresarse, lo común, por su personalidad, por la etapa tal, porque son maltratados. Yo pregunto, y preguntemos nosotros seriamente, ¿de en qué momento, basado en qué ha sacado esa conclusión? Si aún no habla con el niño. Solo yo como padre fui y dije, ¿por qué mi hijo hace esto? Y me dicen esto lo que ustedes hacen. Dicen que tiene TEA, él no tiene límites y más cosas, seguramente que sí. Pero ¿en qué momento ha llegado a esta conclusión? Si en ningún momento ha hablado con el niño. Falta de atención en casa, falta de afecto. Se dan cuenta que las respuestas son muy subjetivas, ¿no? Son muy subjetivas. Cuando los padres me preguntan, psicólogo César, ¿y por qué mi niño se porta de esta forma? Yo no respondo, porque lo primero que tengo que hacer es hacer un análisis de ese comportamiento por un tiempo apropiado. Y luego decirle, señora, su hijo se hace esto, esto y esto debido a esto, a lo siguiente, por esto y por esto. No porque tiene bajo autoestima, no porque es tímido, no porque tiene autismo, no, no, por esto. Pero para explicar una conducta se usa una herramienta, una técnica, que es el análisis funcional de la conducta. La herramienta basada en evidencia para trabajar la modificación de conducta. Muchos, muchos quieren aplicar modificación de conducta sin usar análisis funcional. Y esa es una de las cosas bastante complejas y difíciles, porque no se va a lograr. Lamentablemente no se logra. Porque el análisis funcional es la base a ese edificio para hacer lo demás. Pero si no se hace eso, no se logra. A mí ya me dijo el psicólogo, su hijo es así, es hiperactivo. Por qué corre mucho? Es que su hijo es hiperactivo y ya. ¿Y qué tengo que hacer? Cuídelo más, preste atención. Pues hasta ahí no me ha hecho nada novedoso. Por eso que en salud mental, bajo ese término, estamos muy bajos, poca importancia. No solo por el tema de la salud mental directamente, sino por la forma en la que los profesionales explican los comportamientos. Es algo que hay que aprender a hacerlo de manera garantizada. Muy bien. El rincón de la calma. El rincón de la calma es una estrategia, pero está basada en una técnica, pero que muchos no lo saben todavía aplicar, puesto que no funciona. Y en lugar de hacer agradable, perdón, desagradable se vuelve algo muy al contrario, no los ayuda después. ¿No? Eso es importante. Desarrollar estrategia para enseñar a aplicar el tratamiento, ¿no? Entonces aquí hablamos de la intervención, de dirigirse a conductas. No a todas, no. Vamos empezando conductas por conductas. Vamos a implementar procedimientos basados en evidencia para reducir conductas. Es crucial que en ciertos casos eliminemos conductas, pero cuando son de autodaño, son de riesgo, ¿no? Ahí sí, hay que eliminarlas. No, hay otras que no, pero hay que reducirlas. El castigo, una de las palabras que poco se habla, pero que siempre pensamos que es castigo es golpear. Castigo no es golpear. El golpe, el maltrato, nosotros estamos en desacuerdo con ello, ¿vale? Pero el castigo no es un tipo de maltrato, no es un tipo de violencia, no es un tipo de agresión.
es un tipo o una forma o un término dentro de lo que es la modificación de conducta, ¿no? Es un lenguaje dentro de la modificación de conducta que tiene que ver con el hecho de que usando el castigo hace que la conducta disminuya, se controle, hasta se puede eliminar. Entonces, ¿qué vamos a hacer para nuestros niños? ¿Los vamos a castigar? Bajo el término, sí, pero hay que concientizar previamente de este término. Hay que concientizarlo, porque muchas veces no se concientiza todavía. Pues hay que comprender muy bien las bases de la modificación de conducta y cómo ha evolucionado y la efectividad que tiene. Vuelvo a repetir, castigo no es golpe, no es violencia, no es castigo. Y acá hay dos tipos de castigo: el castigo positivo y el castigo negativo. ¿El positivo cuál es? Reduce la frecuencia de la conducta, de esa conducta que no deseamos que haga. Por ejemplo, este niño siempre me bota las cosas. Ya están como 20 platos rotos. Entonces yo quiero reducir esa conducta cuando se enoja. Entonces ahí vamos a agregar, mire, dice presencia. Presencia es agregar un estímulo aversivo, algo desagradable. Ahí se da el castigo positivo, agregándole algo desagradable. Mientras el negativo es quitarle o retirar algo que es agradable. Livier, por ejemplo, está descansando, ¿verdad? Está tranquila, pero eso yo puedo castigar esa conducta, porque yo quiero disminuir la conducta que voy a imaginar que Livier es una niña y que no quiere levantarse a hacer la tarea y solo quiere estar echada en su cama todo el día. O sea, ya me estoy preocupando porque quiero disminuir la conducta de que siempre esté en su cama y no quiera hacerlo. Entre comillas, bajo el término pereza o por lo que queramos. Entonces, ¿qué voy a usar aquí? Voy a agregar, perdón, voy a usar un castigo positivo o negativo. En mi caso usaría un castigo negativo. Voy a retirar algo agradable. A ella, ¿cuál es lo que le agrada? Los parlantes porque escucha su música y esa música le encanta a ella. Pero la música va a funcionar de acuerdo si es que tiene parlantes. Entonces voy a retirar esos parlantes para que de esa forma la conducta a permanecer echada vaya disminuyendo. Y se va a levantar inmediatamente, primero a reclamar por qué se van llevan los parlantes. Ojo, los castigos no se usan de manera absoluta, porque no tienen sentido. ¿De qué serviría decirle, mira, Olivier, voy a llevar los parlantes y nunca más te entrego? Entonces, ¿para qué me voy a levantar si nunca vas a entregar? No, no tiene sentido. Mira, los llevo, pero avanzamos con esto y lo vuelvo a traer. Ah, pues se cambian las cosas, ¿no? Cambia el panorama. Entonces, es un tema un poco más amplio. No nos va a dar el tiempo, de hecho. Y acá tenemos algunos ejemplos de técnicas de castigo que aplicaríamos ojo, para aplicar una técnica de castigo hay que conocer el procedimiento. Si no conocemos el procedimiento y las bases, ¿no? Y los principios, no va a funcionar. Hasta nos podemos meter en problemas por no conocer los procedimientos, y la parte ética también. Entonces, ahí se llama, acá hay reforzamiento diferencial de conductas alternativas, hay de tasas bajas, de tasas altas, la extinción, el tiempo afuera, pero como es en realidad, ¿no? El costo de respuesta, el manejo de contingencias, entre otras técnicas más. Todas estas técnicas, la sobrecorrección también tenemos, con la única finalidad de disminuir conductas. Y con eso sería todo por mi parte. Dejo esos minutitos para poder entrar en detalle de algunas u otras preguntas que puedan ver.
Muchas gracias, profesor, por la disposición también de estar con nosotros aquí. Y sí, la mayoría de las interrogantes de las docentes que están por aquí siguiéndonos en la transmisión es cómo hacer, porque cuando ellos van al aula, la realidad es que tienen 30 niños, ¿no? Tienen una población grande y de esos 30 niños vamos a decir que 3 o 4 son diversos. Y la mayoría de las quejas que siempre nos dejan es porque el poco apoyo que le dan los padres de familia, ¿no? Entonces ahí si le pudiera dar pues alguna técnica puntual, ¿no? Para Cuando la apoyarle. población es grande, porque hay que entender que no es una población pública, ¿no? Colegios públicos, estatales, y no. A ver, los niños van imitando comportamientos, observándolas y van siguiéndolas. Entonces yo tengo que identificar, es como una manada de animales. La manada de animales se comportan de acuerdo a los que son, vamos a decirlo, los jefes, los principales. Esos en el reino animal. En el reino, o en la parte de un aula en particular, hay niños en particular que van generando estos comportamientos. Entonces, lo primero que hay que entender es quién, identificar, comprender y identificar quién son los niños que están generando este conjunto vamos a llamarle, de desorden en el aula. O sea, hay un grupo o hay niños en específicos y tendríamos que enfocarnos primero con esos grupos o niños en específico y comenzar a trabajar con ellos, porque no son todos en realidad, ¿no? Solo que los demás sí le siguen, ¿no? Continúan. O sea, por ello que se sigue dando el desorden, un montón de cosas, ¿no? Pero eso se puede hacer dentro de aula, porque lo que escape fuera de aula ya no es nuestra responsabilidad, es la de los padres. Muy bien, eso sería algo concreto, ¿no? Es más amplio, pero bueno, como para tenerlo presente. Hay una manito levantada, Dinora. Sí, eso era lo que estaba por tener el micrófono apagado, disculpe. Yo estaba diciéndole, profesor, tenemos una manito levantada por aquí si le daba el permiso para... Sí, sí, Listo. Vuelvo a activar, por favor. Eso. Buenas buenas noches, licenciada. Una preguntita, por favor. ¿Cómo se claro. puede, me escucha? Sí, sí, correcto. ¿Cómo se puede modificar la conducta de un niño de 12 años? Yo observo que a su mamá le agarra de la mano unos 10, 15 minutos hasta querer obtener el celular, pese que él ha, digamos, no ha hecho la tarea para tener el premio de jugar con el celular, pero le agarra, no le deja caminar a su mamá hasta que le dé, me lo prometiste, dame, dame, solo quiere pedir, pero no asumir lo que no hizo. Por favor. Claro, lo que pasa es que uno de los errores, no sé si sea eso, pero uno de los errores de los padres a veces es decirle cosas a los chicos. Mira, te voy a dar esto, te voy a decir esto, pero... y luego no lo hacen. Entonces, pero voy a imaginar que no lo dijo y tiene ciertas cosas que hacer y no las hace. Hay que hacer, acá ser bastante firmes y acá usaríamos los castigos, de hecho. Y acá, ¿qué es agradable para este adolescente? El celular. Lo que estamos haciendo es retirándole, pero vamos a retirarle no de manera absoluta, sino prolongada, por cada cosa que haga. No es lo mismo darle el celular por una hora, perdón, no es lo mismo darle el celular por unos 10 minutos que darle por una hora. O sea, vamos empezando con la frecuencia, pero de a pocos, y ser bastante firmes, ¿no? Si no somos firmes con nuestra decisión, porque a veces nos gana la sensación, el afecto, el cariño, pero mi hijito está que sufre, pero está triste, y eso destruimos todo lo que estamos construyendo. Hay que ser firmes en niños y adolescentes, hablando específicamente ya de hijos, porque si lo usamos en la escuela cambia, ya, porque ahí hay protocolos, hay normas y más cosas. En casa sí, hay que ser muy firme con los hijos. No es no. Mientras no lo hagas, no va a haber celular. Al contrario, si no lo sigues haciendo, ya no va a haber celular solo por una hora, ahora va a ser por 40 minutos. Y si no lo vuelves a hacer, ya no es por 40, es por 30 minutos. Y vas reduciendo el tiempo, pero vas aumentando el castigo.
Eso sería algo general. Hay que analizar el comportamiento, como dije al inicio. Muchas gracias, muchas gracias. Y por aquí, ya sé que estamos por ahí contra la hora, pero comentarles a todos los que nos están escuchando desde que iniciamos la transmisión que les ha encantado, porque yo sé que por ahí les ha encantado lo que ha sido el tema y quieren profundizar un poco más. Nuestro profesor va a estar con nosotros en un programa de especialización de modificación de conducta, donde vamos a estar abordando no solamente el tema que he tratado de hoy, sino también diversos temas, ¿no? Que sí le van a funcionar a ustedes en más que todo su práctica docente, o los que son psicólogos también, que lo puedan apoyar en su práctica diaria. Profesor, coménteles un poquito algunos de los beneficios, porque no van a estar nada más una hora como ustedes, van a estar 3 módulos y 2 horas cada clase. 2 horas y media van a estar con usted cada clase. Coménteles un poquito ahí. Sí, en realidad dentro de ese curso, dentro de ese programa, de ese ámbito, espacio académico, lo que se busca es algo, por mi parte, porque yo sé que no estoy solo, hay otros docentes, ¿verdad? Hay otros módulos, y es muy respetable, pero en particular, lo mío es mucho enfocarme bastante en la parte técnica o la parte de las técnicas de modificación de conducta. Y eso no se hace solo con teoría, es con práctica. Pero la práctica, antes de hacerlo, hay que conocer los principios. Y eso se va a aplicar. Entonces aquí el compromiso es conocer las técnicas y poder abordarlas y comenzar a ejecutarlas. Hablar sobre el tema del análisis funcional que lo hemos visto, pero lo vamos a ver de manera más detallada. Además de eso, se les brinda material adicional, porque si bien son 2 horas, pero siento que no es suficiente, entonces para que ustedes puedan interactuar más, artículos, investigaciones, que puedan tener no solo el fundamento teórico, sino ahora también la parte práctica. El análisis funcional ya se da en ámbitos educativos, en ámbitos académicos, en ámbitos de las escuelas. Justo voy a dictar un workshop o un webinar de esto, de análisis funcional en la educación para una institución de México. Igual por ahí, si me siguen en las redes, van a poder visualizar un poquito eso, pero sí se da, ¿no? Entonces ahí también hablaremos un poco de cómo explicar el comportamiento a partir del análisis funcional y luego comenzar a aplicar las técnicas. Acá las técnicas no son TICs, como muchos lo hacen, porque si fueran TICs, pues no tendría ni sentido hacer un curso, ¿no? Porque son TICs, son técnicas, y las técnicas son técnicas basadas en evidencia que se van a trabajar no solo en Perú, sino en cualquier parte del mundo, porque están basadas en principios o en leyes científicas, y las leyes científicas se aplican en cualquier parte del mundo, solo entendiendo el contexto donde se desarrolla. Nada más. Así es que bueno, espero verlos a ustedes dentro de estos cursos y formaciones que se van a realizar. Ahí lo Claro veo, que sí. Noelia, nada más, Noelia. Y vamos a estar justamente a una semana, el 24, martes 24, vamos a estar iniciando nuestra primera clase y precisamente el primer módulo es con nuestro profesor César, donde vamos a estar viendo desde los principios de la modificación de la conducta, toda esa parte pues bastante teórica, como nos está diciendo, pero necesaria, ¿no? Para avanzar en los siguientes módulos. Entonces, ustedes se llevan su principal base para que ustedes puedan integrarla ya con los demás módulos que vienen. Y nuestro profesor entonces nos va a estar dando 2 módulos más también dentro de esta formación. Yo me quedo dándole más detalles, por eso le dije que se quedaran con nosotros hasta el final, porque nuestro profesor entonces sí tiene algunos compromisos y le agradecemos, ¿no? La disposición de habernos invitado a esta clase gratuita. Muchas gracias, profesor. Nos vemos en la siguiente. Sí, muchas gracias a cada uno de ustedes y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Por aquí le vamos compartiendo pantalla para que pueda